del enunciado que no es tan necesaria para entender el sentido de la frase, ¿no? Y tenemos ahí algún par de ejemplos. Cuando llegó Adrián, el marido de mi hermana, todo se aclaró, nos dice, ¿no? Entonces ahí lo parentético es este aspecto de quién es Adrián. Decir quién es Adrián es como lo complementario, lo extra, ¿no? En este sentido. En el otro ejemplo, toda mi familia, incluido mi hermano, pues seguramente que a lo mejor no era tan necesario que el hermano se incluya porque se está diciendo desde el principio que es toda la familia, ¿no? Estaba de acuerdo. Entonces, a lo mejor, ¿cuál sería la intención de establecer eso como información parentética? La idea de incluido mi hermano. ¿Por qué creen que se quiso mencionar lo de incluido mi hermano? Seguramente lo que se quería era expresar que normalmente él no está de acuerdo con cosas, ¿no? Por eso se hace esta aclaración justo o esta explicación específica, incluido mi hermano, ¿no? Como dando a entender que el hermano recurrentemente no está de acuerdo en varias de las cosas que pueden suceder en la familia, probablemente. Entonces ahí la necesidad de usar estas comas parentéticas, ¿no? Por aquí preguntan, ¿una oración puede terminar con un punto de abreviatura? Claro, ¿no? Efectivamente puede terminar con un punto de abreviatura. Recuerda que al final es un punto, ¿no? Y si mi oración termina con abreviatura, por ejemplo, vamos a ilustrarlo un poquito, podríamos escribir, em, ahí está, ¿no? Hoy fue un día pesado, pues pasé casi 5 horas en el lab. Esa palabra lab, evidentemente entendemos que funciona como una abreviatura de la palabra laboratorio y efectivamente, pues tenemos el punto que confluye de dos formas, ¿no? Es un punto que, digamos, tiene una doble función. La primera función que me está estableciendo es justo que la palabra lab está abreviada, ¿no? Pero ese mismo punto lo reutilizo o lo uso también para indicar que el final de la oración está ahí, ¿no? O sea, que ya terminó esa idea. Es decir, yo no puedo tener el punto de una abreviatura y después otro punto. Eso definitivamente no se podría. No puedo tener un punto y luego otro punto, ¿no? Tiene que ser forzosamente un solo punto acá. Y el mismo me sirve tanto para indicar la abreviatura como para indicar que la oración terminó, ¿vale? Entonces, con eso podemos responder a tu pregunta, Ortiz. Lo que sí podemos encontrar después de un punto de abreviatura son otros signos de puntuación distintos al punto, ¿no? Sí podemos encontrar comas, podemos encontrar a lo mejor un punto y coma, podemos encontrar puntos suspensivos, interrogaciones de cierre o exclamaciones de cierre, paréntesis, etcétera. O sea, sí podemos encontrar básicamente cualquier otro signo después del punto, recuerden, menos un punto más. Entonces sí, el punto de abreviatura también puede funcionar como punto final, como en este ejemplo, ¿vale? Bueno, entonces, perdón, volviendo a la cuestión de las comas parentéticas, pues ahí tendríamos el aspecto. Recuerden que si elimináramos esos fragmentos que están entre comas parentéticas, debemos seguir conservando un enunciado que guarde todavía su sentido, que se siga entendiendo por sí mismo, ¿no? Sin esa información parentética. Bien. Hablemos justo de la coma enumerativa. Probablemente con esta coma terminemos porque quiero que justo mencionemos algunas cuestiones que se han presentado de forma más recurrente en sus exámenes últimos, ¿no? Los que han hecho últimamente de admisión. Entonces, coma enumerativa, recuerden que es una coma que se utiliza para separar elementos de un listado, ¿no? Es la coma que utilizamos para separar los elementos de la lista del súper, una lista o una serie de características, etcétera, ¿vale? Pero hay dos formas básicas en las que podemos escribir una secuencia enumerativa y cada vez se presenta más en su examen la siguiente forma, que es como no, aquí no tenemos ningún caso de esos escritos, pero esta misma oración al principio que dice, es un chico muy reservado, estudioso y de buena familia, podríamos escribirla indistintamente de la siguiente manera. Muy reservado, estudioso, coma, de buena familia, ¿vale? Entonces,
Esto cada vez es un poquito más común en sus exámenes. No sé si lo han notado. Tenemos un listado. Aquí no está como sujeto, pero bueno, se los ponen a ustedes normalmente al listado como sujeto, ¿no? Y el último elemento del listado no está introducido por conjunción. Aún así, ustedes deberían sobreentender. Si el listado, aunque el último elemento no esté introducido por conjunción, podemos entender que se terminó o que no se terminó. Porque a muchos eso de repente les genera un poquito de confusión, ¿no? Camilo, Fernando, Paola celebraron su cumpleaños. Vamos a poner su 20º cumpleaños, ¿vale? Ejemplo, enunciados de este tipo, Camilo, Fernando, Paola celebraron su 20º cumpleaños. El conjunto de nombres es un listado, ¿no? Tenemos más de un elemento, una serie consecutiva de personas. Entonces, ustedes lo podrían escribir de esa forma, pero también lo podrían escribir con la conjunción, ¿no? Camilo, Fernando y Paola celebraron su 20º, etcétera, ¿no? Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta. El último elemento del listado, a lo que quiero llegar es a eso, ¿no? El último elemento del listado puede estar introducido por conjunción y o simplemente puede estar antecedido por coma, pero cualquiera de las dos cosas que se presente nos está indicando que todos estos casos nos señalan listados que sí se concluyeron. ¿Por qué se los comento? Porque de repente les ponen algo así, ¿no? Les ponen una coma después del último elemento del listado, tipo Camilo, Fernando, coma, Paola, coma, celebraron su 20º cumpleaños. Y muchos caen en la duda o se cuestionan si debe ir la coma ahí, pensando que a lo mejor, como no está la conjunción y, llegan a pensar que el listado no se concluyó y que entonces está bien escribir la coma entre sujeto y predicado. Entonces, aquí lo importante es que notemos que todas estas oraciones presentan un listado que sí se concluyó, ¿vale? Lo vamos a poner acá. Todos los siguientes ejemplos presentan un listado concluido a pesar de no usar y para introducir al último elemento, ¿vale? Obviamente aquí se encimó, pero ahorita lo arreglamos por acá. ¿Vale? Entonces, esta nota puede ser de importancia. La voy a poner más bien por aquí arribita, pero lo pueden ustedes considerar, ¿no? Determinar entonces tal cuestión. Aunque yo no vea la conjunción y introduciendo al último elemento del listado, puedo entender o sobreentender que sí se concluyó ese listado, que no es un listado inconcluso, ¿vale? Entonces, ahí la observación. Y por lo tanto, yo no puedo escribir coma después de Paola en el segundo ejemplo, porque estaría separando el sujeto del predicado. Ya vamos a hablar a detalle, obviamente, de esas reglas que tienen que ver con las comas criminales, pero pensando en la cuestión de la coma enumerativa, nada más quería aclararles esta cuestión, porque varios tienen de repente la duda, ¿no? Entonces, la conjunción y puede estar, puede no estar antes del último elemento. De todos modos, yo entiendo que el listado se concluyó. Recuerden, ¿cuáles son los elementos en todo caso que me indican que no se ha concluido el listado? Y es lo que les explico acá, ¿no? Si la enumeración está incompleta, o sea, si no terminamos el listado, lo que vamos a escribir es una coma antes del último elemento mencionado, ¿no? De manera concreta, y la enumeración se tiene que cerrar o con un etcétera o con puntos suspensivos. O sea, para que yo considere que el listado no se concluyó, la enumeración en teoría se cerraría con puntos suspensivos o con el etcétera, cualquiera de las dos cosas. Entonces, deben existir o deben estar presentes cualquiera de esos dos elementos o algo que sea equivalente para que podamos entender que no se concluyó, ¿va? Entonces, espero que quede mayormente claro eso. Si tienen alguna pregunta, obviamente también lo pueden plantear, ¿no? Eh, Escribiendo eso que acaba de mencionar, puedo escribir, etcétera. Perdón, me perdí a lo mejor un poco de la parte a la que referías, Pineda. No sé a qué oración exactamente te estabas refiriendo.
No necesitamos la conjunción y para saber que ya terminó el listado y por ende no colocaremos coma después, ya que sería coma criminal. Exacto, Ortiz. Es justo una de las cosas que estábamos comentando, ¿no? Bien, entonces ahí la cuestión de las comas enumerativas. Recuerden este aspecto simplemente. Tenemos otros ejemplos, como lo podemos notar aquí. Em, por ejemplo, acudió toda la familia, abuelos, padres, hijos, cuñados, coma, etcétera, ¿no? Lo que decíamos, tenemos el último elemento, va introducido o antecedido por coma, cuñados, pero después de todos modos tenemos que escribir el etcétera, o después de todos modos tenemos que escribir los puntos suspensivos, ¿vale? Como cualquiera de las dos formas que tenemos aquí en cuanto a la idea de que acudió toda la familia. ¿Vale? Esos elementos sí me indican que no se terminó el listado. La presencia de etcétera y la presencia de puntos suspensivos, donde dijo que puede haber cualquier signo de puntuación después de punto de la abreviatura. Después de un punto de abreviatura, entonces, si podemos escribir etcétera, es lo que preguntas, ¿no? Eh, sí, o sea, habría que pensar en un contexto muy particular, habría que pensar en un contexto a lo mejor muy específico, pero puede ser que tengas un listado de abreviaturas, por ejemplo, ¿no? Y que ese listado de abreviaturas no se termine o no se concluya, algo así. Que de hecho, yo les he puesto alguna oración por ahí en algún ejercicio donde pueden observar esta cuestión, ¿no? Pregunto si se puede poner punto y coma después del etcétera. Sí, 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 también, ¿no? Que era lo que les estaba punto y coma después del etcétera. A ver, creo que ya me estoy confundiendo en cuanto a lo que quieres referir. Igual y si lo quieres escribir mejor como el ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Porque a lo mejor yo estoy hablando de otra cosa y probablemente tú estás haciendo referencia a un aspecto distinto. Entonces, les sugiero eso, chicos. Si de repente tienen como dudas muy particulares, como la verdad a veces no, su expresión no es tan clara o yo no alcanzo a entender del todo lo que me están tratando de comentar o de explicar, preferentemente acompáñenlo de un ejemplo para que yo tenga como mayor claridad de lo que están tratando de expresar, ¿no? Y desde ahí podamos como partir y no generemos algún tipo de confusión, ¿vale? Este está mal, ¿verdad? A ver, dice, el fin de semana llegaron a la fiesta los Martínez, los Pérez, los García y mis compañeros de trabajo, quienes trajeron la comida y la bebida. Efectivamente, ¿no? Si nos encontráramos un ejemplo como esto, lo voy a reproducir. El fin de semana llegaron a la fiesta. De hecho, hay más de una coma que está sobrando, ¿no? Los Martínez, los Pérez, los García, coma, y mis compañeros de trabajo, quienes trajeron la comida y la bebida. Ok, ¿qué podemos observar para los demás que sucede con este ejemplo? Que tiene que ver justo con las cuestiones de los listados, ¿no? Específicamente. Si yo tengo la conjunción y, ya decíamos que eso es lo que me indica que el listado sí se concluyó, ¿no? Y si el listado sí se concluyó, pues ya no necesito colocar una coma antes, ¿no? Entonces es uno o el otro elemento, ¿vale? Entonces, efectivamente, la coma después de García está de más porque ya tengo a la conjunción y. Esto no significa que no pueda escribir una coma antes de conjunción y. O sea, sí puedo escribir comas antes de las conjunciones y, pero no cuando se trata de un listado que se concluyó, ¿no? Si es un listado donde el último elemento está introducido por la conjunción, pues la comita por ahí estaría de más, ¿no? Ese aspecto de forma específica es el que no es relevante o no es necesaria esta coma. Pero hay otra coma, ¿no? ¿Qué otra coma también está mal? La coma después de trabajo sería criminal, ¿verdad? El fin de semana llegaron a la fiesta los tatatá y mis compañeros de trabajo. No, no es no es criminal porque es una coma que está aquí.
Ajá, es una coma que me está separando otra oración, ¿no? Son dos oraciones que podríamos entender que son dependientes porque tenemos un pronombre, pero la coma después de trabajo está bien. La que sobra de forma concreta, por ejemplo, es la que está después de fiesta. Llegaron a la fiesta, coma, los Martínez, coma, los Pérez y tal, efectivamente son los que no van, ¿no? Correcto, Rodríguez, estoy de acuerdo contigo. Podríamos en todo caso a lo mejor introducir, si quiero introducir de alguna forma el listado, a lo mejor podría ser mediante dos puntos, ¿no? El fin de semana llegaron a la fiesta dos puntos, los Martínez, los Pérez, los García y mis compañeros de trabajo, coma, quienes trajeron la comida y la bebida. Esa coma está bien, ¿no? Específicamente, porque quienes trajeron la bebida y la comida refiere a mis compañeros de trabajo, los está retomando. Entonces son dos oraciones diferentes en alguna medida, dependientes, pero hablan de cosas distintas, ¿no? O de personas diferentes dentro del listado específicamente. Entonces, la otra coma que está de más es esta, la que está después de fiesta, ¿vale? Eh, y luego entiendo que a lo mejor se podría pensar que la coma después de semana pudiera ser una coma hiperbática, que ya vamos a hablar de ella, ¿no? Vamos a recordar la coma hiperbática en la semana. Pero recuerden que hay que determinar si a veces es necesario o no es tan necesario el uso de comas que intentan ser hiperbáticas. Entonces, si ustedes escribieran esta oración sin coma después de semana, estaría bien también. El fin de semana llegaron a la fiesta los Martínez, los Pérez, los García, ta, ta, ta. Si creen que es muy necesario o simplemente les gusta el uso de la coma hiperbática, no es que esté necesariamente mal, simplemente es innecesaria, ¿no? No es obligatoria en este contexto. Entonces, cuando de pronto algo no es obligatorio, es mejor no ponerlo para no caer como en ciertos errores, ¿no? Entonces, esas dos comas están de más definitivamente, de forma obligada, y esta es más una cuestión tal vez estilística, podríamos decir, ¿no? Si la quieren usar, no está mal, pero si no la usan, es mucho mejor, es mucho más fluido el enunciado y no es obligatorio entonces usar esa coma hiperbática, ¿vale? Entonces, ahí la situación de forma concreta. Bueno, y seguimos observando estos aspectos que decíamos de los listados, ¿no? Entonces, ahí sí, si el último elemento está introducido del listado, quiero decir, por una conjunción y, ya no necesito poner la coma antes, ¿no? Eso sí, ya está mal, ya sería inadecuado. Esta definitivamente sería correcta. Con esta vamos a terminar, chicos, con este último ejemplo, que no sé si haya venido en alguno de los exámenes que realizaron, pero dice, el vigilante, los vecinos, los testigos se negaron a brindar información sobre el robo, bueno, etcétera. Porque lo otro está bien, ¿no? ¿Qué pensamos de esta? O sea, ¿cuál sería la idea de los errores ahí? El vigilante, los vecinos, los testigos se negaron a brindar información sobre el robo. Está bien, ¿no? Antes de los testigos va y no, es que es lo que estamos mencionando justo, Chávez, que no es obligatorio introducir al último elemento y es lo que estamos escribiendo aquí arriba, ¿no? No es obligatorio introducir al último elemento por una conjunción aunque haya una coma antes del último elemento de un listado, eh, entiendo que se ha concluido. Entonces, no es obligatorio, no es necesario que diga y sigue estando bien. Aquí estaría mal si pusiéramos una coma, ¿no? Si pusiéramos coma después de testigos, definitivamente estaría mal, porque estaría separando el sujeto del predicado. Pero lo previo lo puedo escribir así, el vigilante, coma, los vecinos, coma, los testigos, o el vigilante, coma, los vecinos y los testigos. Es exactamente lo mismo, es exactamente igual. Las dos formas me están indicando que el listado sí se concluyó. ¿Vale? Entonces, recuerden, para que sepamos que un listado no se concluyó, necesitamos escribir o puntos suspensivos o el etcétera, ¿vale? Sí, queda más o menos claro esto, porque no necesitamos, o sea, no está mal porque no tenga la conjunción, está bien de todos modos, ¿vale?
Entonces, espero que quede claro este aspecto, que es lo que les digo, ¿no? Justo muchos empiezan a generar como estas situaciones donde quieren ver todo de exactamente una misma forma, como si fuera una fórmula. Y aunque sí hay muchas cosas en el lenguaje que evidentemente son muy formulaicas, la realidad es que también esas mismas fórmulas ya saben que tienen un montón de excepciones o de aspectos específicos y que de todos modos ustedes tienen que estar abiertos a la posibilidad de que no sea la única forma de expresar algo, ¿no? Entonces, no es obligatorio usar la conjunción y para que el listado esté bien. Puedo tener también coma y esa coma también me indica que sí se concluyó el listado que nos interesa, ¿vale? Bueno, lo vamos a dejar aquí. Continuamos en la semana con el resto de signos.